Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en nuestro canal, La Matemática es Fácil, con otro de nuestros grandes teoremas de la matemática. Hoy con el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Antes de empezar, espero que se cuiden mucho. Recuerden que hay que tomar todas las precauciones hasta que uno se pueda vacunar. La cosa está bastante dura en Venezuela y en el resto del mundo. Entonces, a cuidarse. El teorema de los multiplicadores de Lagrange es un teorema fundamental en las aplicaciones del cálculo diferencial en muchas áreas, por ejemplo, en el área de economía. Usualmente cuando se nos presenta este teorema, se nos presenta de una forma bastante heurística. Se hace un dibujo, se coloca la función o sus curvas de nivel, que es la función que se requiere maximizar o puede ser también minimizar, y se presenta las curvas de nivel de la restricción y se hace un dibujo y se hace como una especie de argumento plausible para indicar que hay un extremo. El propósito del video es hacer una demostración de las condiciones suficientes del teorema mediante el uso de el teorema famoso de la función implícita. Aquí están los objetivos: dar condiciones suficientes para la existencia de puntos críticos, de problemas con restricciones, y enunciar el teorema de la función implícita e ilustrar el mismo. Muy probablemente en otro video vamos a tratar el teorema de la función implícita, porque es un resultado importante. Hoy lo vamos a aplicar sencillamente, lo voy a tratar de explicar, vamos a hacer un dibujo, pero va a quedar para un próximo video su demostración. Entonces vamos a recordar ese teorema, el teorema de la función implícita, un resultado básico del análisis matemático. Entonces, si yo tengo una función h, que la llamo h, que va del espacio euclidio Rn en R, y que vamos a suponer que se anula en un cierto punto que llamo x barra, h de x barra es igual a 0. Suponemos además que su derivada parcial respecto a x1, a la primera variable, de h en ese punto x barra es distinta de 0. X barra es este punto de coordenadas x1 barra, x2 barra, hasta xn barra. Entonces el teorema afirma que existe una bola abierta de centro, el resto de estas coordenadas, fíjense que lo que estamos haciendo es omitiendo la coordenada x1 con un cierto radio mayor que 0 y una función g suave de la bola, de esa bola en los reales, tal que si yo pongo la variable x1 como función de esa función g, vamos a obtener que h compuesta con g, y después dejamos todo el resto de las demás coordenadas igual, eso es idénticamente 0 en la bola, en esta bola B. Entonces ese resultado es un resultado fundamental. De alguna manera me dice que la variable x1, esta variable, la primera coordenada, se puede escribir como función del resto de las variables. Es decir, es una función implícita del resto, porque a lo mejor no podemos calcularla. Vamos a ver, calcularla explícitamente. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Supongamos que tenemos la función de R2 en R, dada por h de xy igual a x cuadrado más x por y más raíz cuadrada de 1 menos y, esta raíz toma todo esto, más e a la x menos 2. Entonces claramente si yo evalúo en 0, 0, me queda 0. Y también es bastante sencillo el cálculo, que si yo tomo la derivada parcial de esta función h y la evalúo en el 0, 0, eso me da 1. Entonces podemos pensar que la variable x se puede escribir como g de y. Es decir, que si yo igualo esta expresión h aquí a 0, de alguna manera la variable x la puedo pensar como si fuese implícitamente una función de la variable y. Es decir, que si yo doy y en un cierto intervalo, entonces podemos, un intervalo alrededor de 0, podemos conseguir una función x de g de y, tal que se cumple esta identidad.
para todo valor de y en ese intervalo, vamos a tener que h de g de y es idénticamente 0. Es un resultado local. Vamos a hacer un dibujo. Un poco de geometría. O sea, aquí yo tengo como la función, lo puse como h igual a 2, porque usualmente se presentan de esta manera. Es como si fuese una curva de nivel de la función de dos variables h. Entonces, hay alrededor del 0 un intervalito donde yo puedo pensar tanto la variable x como la variable y, o sea, las podemos intercambiar. Puedo pensar que x también es una función de y, pero puedo pensar también que y es una función de x. Entonces, aquí está el dibujo. Esto es el resultado que se conoce como geométricamente el teorema de la función implícita. Fíjense que si yo me muevo lejos de este intervalo, por ejemplo, si yo tomo una recta de esta forma para un cierto valor de y, esa recta corta a la curva de nivel en varios puntos. Es decir, que la función ahí no estaría bien definida como función de x. Pero en un intervalito alrededor del 0 sí va a estar bien definida. Eso es geométricamente el significado del teorema. Ok, entonces vamos a ver cómo usamos esto para dar las condiciones suficientes para la existencia de puntos críticos de una función bajo restricciones, es la idea. Los problemas con restricciones son problemas naturales porque, por ejemplo, si uno piensa en economía, las variables econométricas o económicas que aparezcan en un problema dado no van a ser arbitrarias, van a ser variables que tienen cotas, que satisfacen otras relaciones, porque sencillamente los recursos de los cuales uno dispone no son infinitos. Uno no puede pensar que uno trabaja sobre todo el plano XY. Incluso la sencilla idea de la positividad, que las variables usualmente son positivas, ya implican restricciones sobre las variables que uno considera. Entonces, vamos a tratar de considerar el siguiente problema: encontrar los puntos críticos de una función f de x. X está en Rn, por supuesto. Siempre vamos a suponer que la función es suave, que tiene derivadas, que tiene quizás derivadas de cualquier orden, eso no importa mucho, y que está sujeta a una restricción. Es decir, la función la variable no puede tomar, o las variables no pueden tomar todos los valores en el espacio euclidio Rn. La variable si nos referimos al espacio euclidio. Porque se tiene que satisfacer que ese x que yo considero satisface otra ecuación. Entonces queremos ver, esta ecuación es también una función suave de Rn en R. Queremos ver que encontrar la condición sobre los x que van a ser puntos críticos de f sometida a la restricción h. Y aquí está la condición. Todos los que han estudiado el tema recordarán. La condición es que el gradiente de f, evaluado en el punto que supuestamente va a ser crítico, x barra, es lambda veces el gradiente de h, evaluado en el mismo punto. Vamos a ver que una observación: se puede suponer sin pérdida de generalidad que tanto el lambda es distinto de 0 como el gradiente de h es distinto de 0. Porque si estas cantidades fueran 0, bueno, entonces tendríamos que el gradiente de f sería 0 también. Y por supuesto eso implicaría que las derivadas parcial de f son 0 en el punto. Y bueno, esa es la condición usual que uno consigue para tener puntos críticos. Entonces, aquí se trata de conseguir algo más interesante. Esa no es la condición que queremos ver. La condición que queremos ver es que se tiene que establecer esta relación entre el gradiente de f y el gradiente de h. Entonces vamos a suponer que el lambda, esto se llama el multiplicador de Lagrange, es un número distinto de 0. Y lo mismo que el gradiente de h es también distinto de 0. Vamos entonces ahorita al teorema en sí. Entonces fíjense, esta es la condición, voy a subir un momentico, esta es la condición que es suficiente que ocurra esto para que tengamos un punto
crítico de f en el punto x barra. Noten que estoy hablando de puntos críticos y ahí voy a ser cuidadoso porque usualmente uno después con algún otro argumento demuestra que en realidad ese punto es un extremo. Pero aquí sencillamente yo voy por los puntos críticos, sin importarme si son máximos locales, mínimos locales, puntos silla. Sencillamente voy a hablar de puntos críticos, no voy a hablar de puntos extremos. Eso requeriría otro análisis que no voy a hacer. Entonces vamos a la demostración. Entonces sabemos por la observación que hicimos que el lambda es distinto de 0 y que el gradiente de h es distinto de 0, que podemos pensar que alguna de las derivadas parciales de mi función h no se anulan. Entonces podemos conseguir, podemos suponer que es la primera variable, la función h no tiene derivada nula respecto a x1. Eso es irrelevante. Entonces existe x1 tal que h yo la puedo ver como, si yo evalúo h en la función g, esta función que es la variable x1, esto me queda idénticamente 0 en la bola. Ese es el resultado que antes vimos. Lo que estoy aplicando es el teorema de la función implícita. Esto implica, por regla de la cadena, aquí hay que ser cuidadoso por la notación. Yo voy a derivar parcialmente esta cosa que está acá respecto a cada una de las variables. Entonces, si yo la derivo respecto a x2, fíjense que aquí aparece una cosa como absurda, porque aquí aparece esto y esto. Bueno, eso es típico de regla de la cadena. O sea, uno tiene que pensar que realmente lo que está derivando aquí, esta expresión, es una función h tilde que iría aquí, pero uno nunca coloca eso así. Bueno, después lo voy a hacer con la f para ser más preciso, pero sencillamente esto que está acá, estamos escribiendo, es se deriva de la regla de la cadena usual. Y mosca con esto que está acá no es lo mismo que esto que tenemos del otro lado, aunque la notación sugiera que es así. Y bueno, así voy derivando respecto a cada una de las variables. Aplico regla de la cadena, se deriva la parcial de h respecto a x1, se multiplica por la derivada parcial de la función interna respecto a x2 y se le suma la derivada parcial de h respecto a x2. Todas las demás cosas que aparecen por regla de la cadena se anulan, ¿verdad? Porque las variables son de alguna manera independientes. Entonces esta serie de ecuaciones las obtenemos de la regla de la cadena. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con la función f si yo la compongo con la restricción. Entonces busquemos los puntos críticos de f tilde, ahora sí la voy a llamar f tilde, que es f, pero asumimos que la variable x1 no es cualquier cosa, sino es la función esta que tenemos acá. Entonces estoy sobre la restricción y estoy además cerca del punto x barra, no me estoy alejando mucho de ese punto porque, como dijimos, es un resultado local. Estamos aplicando el teorema de la función implícita que afirma que hay una bola de un cierto radio, es decir, que no son arbitrarias las variables. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a derivar por regla de la cadena la función f tilde. Aquí sí se ve mejor la cuestión. A veces, como les digo, uno hace un abuso de notación con regla de la cadena. Aquí me queda la parcial de f respecto a x1 multiplicado por la parcial respecto a x2 de g más la derivada parcial de x2 respecto a x2 de f. Y así vamos derivando y obtenemos una serie de ecuaciones. Ahora, fíjense que yo afirmo que todas estas cosas que tenemos acá son iguales a 0. ¿Por qué? Entonces, bueno, sabemos que estamos suponiendo que en el punto x barra el gradiente de f en x barra es lambda veces el gradiente de h. Entonces, tenemos una relación. Los gradientes se recuerdan, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de mi función respecto a cada una de las variables. O sea, la primera componente es la derivada parcial de f respecto a la primera variable. La segunda componente del vector gradiente es la derivada de f respecto a la segunda variable, etc. Y como es lambda veces el gradiente de h, bueno, tenemos estas relaciones para los k entre 2 y n. Luego, usando esto acá, podemos ir aquí, sustituir esto por estas expresiones y la misma cosa aquí
y vamos a aplicar lo que ya teníamos. O sea, me va a aparecer todo ahorita la h en vez de la f, lambda veces la función, las parciales de la h. Y entonces vamos a regresar brevemente a la lámina anterior. Fíjense que estas cosas eran 0 cuando yo tenía esto. Me va a aparecer entonces aquí donde estamos parados. Lo que va a aparecer estas cosas, este término aquí es lambda veces lo que teníamos anteriormente y cada uno de ellos era 0. Entonces cuando lo escribo en función de la h, entonces voy a tener que la parcial respecto a x2 de f tilde es 0. Y así sucesivamente la parcial de xn respecto a f tilde es igual a 0. ¿En qué punto? En el punto x barra sacándole x1. Pero bueno, esa es la condición precisamente de que tengamos un punto crítico en ese punto, y era lo que queríamos demostrar. Por supuesto, el x1 se puede agregar al punto porque sencillamente el punto x barra satisface la restricción. Entonces, bueno, esa es la demostración de las condiciones suficientes del teorema de multiplicadores de Lagrange. Como les dije, en próximo video vamos a tratar el tema de la función implícita. Los espero pronto. Hasta una nueva oportunidad.